pasaban. Todos los meses se descubría una partícula nueva, el mesón Rho, la omega, la partícula B, la B1, la B2, la Phi. Se utilizaban más letras de las que existen en la mayoría de los alfabetos. Se produjo una explosión demográfica de partículas. En aquella época se veía a los estudiantes de física correr por los pasillos diciendo que habían descubierto otra partícula que se adaptaba a la teoría. Era apasionante. Y entre la vorágine de nuevas partículas, los científicos descubrieron los componentes básicos de la materia. Elaboraron un asombroso y extraño pronóstico: que las fuerzas de la naturaleza se podrán llegar a explicar mediante las partículas. Supone un concepto bastante peculiar, pero es como un juego en el que yo y yo somos dos partículas de materia. Y la pelota que nos lanzamos es una partícula. Se llama partícula mensajera. Por ejemplo, en el caso del magnetismo, la partícula electromagnética, esta pelota, sería un fotón. Cuantas más partículas mensajeras o fotones intercambiemos entre nosotros, mayor será la atracción magnética. Y la ciencia predijo que la causa de la fuerza que sentimos es ese intercambio de partículas mensajeras. Los experimentos confirmaron estas predicciones con el descubrimiento de las partículas mensajeras del electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Al tratar con estas partículas de reciente descubrimiento, los científicos se acercaban al sueño de Einstein de unificar las fuerzas. Los físicos que estudiaban las partículas razonaron que si rebobináramos la película cósmica hasta los momentos previos al Big Bang, hace unos 14.000 millones de años, cuando la temperatura del universo era billones de grados superior, el electromagnetismo y la fuerza débil serían imperceptibles. Igual que el hielo se derrite dentro de un vaso de agua bajo el sol, los experimentos demuestran que al acercarnos a las condiciones extremadamente calurosas del Big Bang, la fuerza débil y la electromagnética se funden para unir una sola fuerza llamada electrodébil. Y los físicos consideran que si se rebobina aún más la película, la fuerza electrodébil se uniría a la fuerte en una gran superfuerza. Aunque esto aún no ha sido demostrado, la mecánica cuántica ha podido explicar cómo operan tres de las fuerzas a nivel subatómico. Y de repente dimos con una teoría plausible para la física de las partículas más elementales, que nos permite describir todas las relaciones entre la débil, la fuerte y la electromagnética de un mismo modo. Tenía sentido y estaba documentado. Todo convergía hacia un concepto muy simple de las partículas y fuerzas conocidas. Un concepto que pasó a conocerse como modelo estándar. Creo que el nombre se lo puse yo. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Los inventores del modelo estándar, tanto del nombre como de la teoría, fueron aclamados por la comunidad científica y recibieron el premio Nobel. Pero detrás de todas estas ceremonias había una omisión muy evidente. A pesar de que el modelo estándar explicara tres de las fuerzas que rigen el mundo de lo minúsculo, no incluía la fuerza más familiar de todas: la gravedad. El modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas, la cual quedó marginada dentro de la física. La mayoría de los compañeros de profesión perdieron el interés por completo en la teoría de cuerdas. Decían, muy bien, resulta muy elegante, pero no tiene nada que ver con la naturaleza. La profesión no se lo toma muy en serio.
Pero los pioneros de la teoría de cuerdas están convencidos de que hay una parte de realidad y siguen investigando este concepto. Pero cuanto más se adentraban en su teoría, más problemas encontraban. La teoría de cuerdas causaba numerosos problemas en sus inicios. El primero era que hablaba de una partícula que sabemos que no es tangible. Es lo que llamamos taquions, partículas que viajan a mayor velocidad que la luz. Se descubrió que esta teoría requiere 10 dimensiones, y eso ya es preocupante, ya que resulta evidente que eso implica más de las que conocemos. Había una partícula sin masa que no se alcanzaba a ver en los experimentos. Estas teorías parecían carecer de sentido. Le pareció una locura a todo el mundo. La teoría de cuerdas no lograba avanzar. Se llevaban las manos a la cabeza y decían, no puede ser cierto. En 1973 apenas quedaban unos pocos físicos jóvenes que seguían luchando con las oscuras ecuaciones de la teoría de cuerdas. Uno de ellos era John Sparks, quien trataba de resolver algunos de sus numerosos problemas, como el de la misteriosa partícula sin masa descrita por la teoría, pero jamás vista en la naturaleza. Además de otras anomalías o incongruencias matemáticas. Dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a la teoría. Hicimos lo posible por reducirlo a 4 dimensiones o por eliminar esas partículas sin masa y los taquions. Pero siempre quedaba mal y resultaba poco convincente. Sparks pasó 4 años tratando de domar las rebeldes ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las modificó y ajustó en busca de todo tipo de combinaciones. Pero nada funcionaba. Cuando estaba a punto de abandonar la teoría de cuerdas, se le encendió una bombilla. Quizás aquellas ecuaciones describieron la gravedad, pero eso significaba que debían reconsiderar el tamaño de aquellos hilos de energía. Hasta ese momento no habíamos pensado en la gravedad, pero en cuanto se nos ocurrió que podíamos estar tratando con una teoría de la gravedad, tuvimos que cambiar nuestro concepto del tamaño de las cuerdas. Al suponer que las cuerdas eran billones de veces más pequeñas que un átomo, uno de los defectos de la teoría pasó a convertirse en una virtud. Aquella partícula misteriosa que John Sparks trataba de quitarse de encima parecía ser el gravitón, la codiciada partícula que supuestamente transmitía la gravedad en el nivel cuántico. La teoría de cuerdas había encontrado la pieza del rompecabezas que le faltaba al modelo estándar. Sparks envió su innovadora teoría acerca del funcionamiento de la gravedad en los niveles subatómicos para que se publicara. Nos parecía evidente que era correcta, pero no hubo ningún tipo de reacción por parte de la comunidad. Una vez más, las palabras de la teoría de cuerdas llegaron a oídos sordos. Pero Sparks no se iba a rendir. Había divisado el santo grial. Si las cuerdas describían la gravedad en el terreno cuántico, tenían que ser la llave para la unificación de teorías. Le acompañaba en aquella misión uno de los pocos científicos dispuestos a arriesgar su carrera por las cuerdas, Michael Green. En cierto modo creo que estábamos convencidos de que la teoría de cuerdas era correcta. Y no nos importaba demasiado que la gente lo viera en aquel momento, acabarían por verlo. Pero como respuesta a la seguridad de Green, él y Sparks deberían enfrentarse al hecho de que a principios de los 80, la teoría de cuerdas tenía lagunas muy importantes en cuanto a las matemáticas, llamadas anomalías. Y una anomalía es justo lo que parece, algo extraño o que se encuentra fuera de lugar que no debería estar ahí. Este tipo de anomalía es simplemente peculiar. Pero las anomalías matemáticas pueden suponer una maldición para una teoría de la física. Son un poco complicadas, de modo que aquí tiene un simple ejemplo. Digamos que disponemos de una teoría en la que 2 ecuaciones
describen una propiedad física de nuestro universo. Si resuelvo esta ecuación de aquí y me da que x es igual a 1 y esta otra me dice que x es igual a 2, sé que me enfrento a una anomalía porque x solo debería tener un valor. A no ser que logre revisar ambas ecuaciones para que me den la misma solución, mi teoría sería inútil. A principios de los 80, la teoría de cuerdas estaba plagada de anomalías matemáticas de este tipo, pero con unas ecuaciones mucho más complejas. El futuro de la teoría dependía de eliminar las incongruencias de aquellas ecuaciones.